Espero que me escuchen bien. Ahorita vamos a orar, vamos a poner esto en manos de Dios. Hemos tenido algunos ajustes técnicos, como se pueden dar cuenta, pero sin que esto sea una obstrucción para que la palabra de Dios fresca, directa de la presencia del Espíritu Santo, pueda ser transmitida para todos aquellos que sean sensibles a la voz del Señor. Amén. Yo espero que estés atento. Mandé un anuncio en la mañana. Yo espero que no hayas hecho caso omiso de ese anuncio que se mandó. Y antes de comenzar, vamos a ponernos a orar. Vamos a pedirle a Dios que tome control. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te pido que tomes control, Señor, absoluto de esta reunión, de esta conferencia, Jesús, y de cada ser humano que escucha, mi Dios, sin importar el lugar donde se encuentre, ni siquiera, Señor, el momento en que le escuche, para que, si en tu misericordia y en tu gran amor le das todavía el tiempo, pueda él reconsiderar su caminar y su vida, y pueda venir corriendo a los brazos que tú has extendido durante tantos años, para que todo aquel que desee ser cubierto con tu amor se refugie en él. Bendecimos pues en el nombre de Jesús las palabras, que sea tu santa presencia la que lo encapsule, y que sea tu Espíritu, Señor, el que nos mueva a entender y a comprender tu verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues el título de la conferencia se titula Se acaba el tiempo. Así que muy importante, ¿verdad? El nombre de la conferencia, Se acaba el tiempo. Y esta conferencia, amado, vamos a descubrir a partir de la palabra de Dios las revelaciones que ha guardado Dios para este tiempo. Y quisiera comenzar con hacer un pequeño resumen de cómo se encuentra el mundo actualmente, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y a partir del versículo 7, podemos comprender que en aquellos tiempos le preguntaron a nuestro Señor, diciendo, ¿cómo será esto? Están hablando del fin de los tiempos, del fin del mundo como tú y yo lo conocimos, y lo conocimos todos nuestros antecesores. Y Jesús, y le siguen preguntando, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente, ¿verdad? Pongamos atención a esto. Entonces les dijo, versículo 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Está hablando del globo terráqueo, de la tierra. Habrá hambre y habrá pestilencias, ¿verdad? Subraya la palabra pestilencias, ¿verdad? Continúa diciendo, y habrá terror y grandes señales en el cielo, pero antes de todas estas cosas van a echar mano y les van a perseguir y van a entregarlos a las sinagogas y a las cárceles, y van a ser llevados ante reyes y ante gobernadores por causas de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, y que propongan, ¿verdad?, o dispongan sus corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en su defensa, ¿verdad? Porque yo les daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y versículo 16 dice,
mas van a ser entregados aún por sus propios papás, sus propios hermanos y parientes y amigos, y van a matar a alguno de ustedes, y van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza va a perecer. Con su paciencia van a ganar sus almas, ¿verdad? Versículo 20. Pero cuando vean, escucha bien esto, a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces van a saber que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas escritas. Repito, para que se cumplan todas las cosas escritas. Mas hay de las personas que estén embarazadas y de los que estén criando en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra, y va a haber ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿verdad? Muy importante. Continúa hablando nuestro Señor en el versículo 25 y dice: entonces va a haber señales en el sol, va a haber señales en la luna, y también va a haber señales en las estrellas, ¿verdad? Y va a haber angustia de las personas en toda la tierra, va a haber mucha confusión a causa del bramido del mar y de las olas, ¿verdad? Y en el versículo 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levanten su cabeza, porque nuestra redención está cerca. Está hablando nuestro Señor Jesucristo con mucha claridad, no lo que piensa la gente, no lo que se dice por ahí diferentes personas, ¿verdad? Diferentes adivinos, sino lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y lo dejó plasmado en la Biblia. Entonces, tomen en cuenta, ¿verdad?, estos acontecimientos que han de suceder para que ustedes puedan saber que el tiempo ha llegado, ¿verdad? Podemos entender qué situación vivimos el día de hoy, que estamos en el mes de enero, ¿verdad? Ya en el año 2021, y que cada vez estamos más cerca de estos acontecimientos, y muchos de ellos ya los hemos estado viviendo, ¿verdad? Hoy por hoy el mundo está asustado, está angustiado. Llevamos ya más de un año de esta peste, de esta pandemia que sigue causando muertes, estragos, crisis, y vemos cómo empieza a cobrar más fuerza, ¿verdad?, el orden mundial a través de sus diferentes organizaciones. Ahora ya, ¿verdad?, considerando inclusive a quién se le da vacuna antes y a quién no, y hay toda una situación de confusión en todo el globo terráqueo por esta situación. Y desafortunadamente, ¿verdad?, también empieza a haber cambios en los gobiernos de los países más poderosos del mundo. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿verdad?, donde cambian ya toda la estrategia y la política para poder apoyar a esta organización mundial que, pues, como lo hemos venido contemplando, están ordenándose y dando cauce a todo este desenlace, ¿verdad? Y llama la atención que en una palabra clara dice: cuando vean a Jerusalén rodeada, ¿verdad? En pocas palabras, cuando vean que los enemigos se levantan en contra de Israel, podrán determinar que el fin ya llegó, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender de lo que dejó escrito la palabra de Dios. Y, hermano, se acaba el tiempo. Escúchame bien, la profecía, la palabra profética del día de hoy es:
el tiempo se acaba, ¿verdad? El tiempo está llegando a su fin. El tiempo como lo conocemos en los días que vivimos desde Noé a nuestras fechas, se está acabando, ¿verdad? Ya no hay mucho tiempo, estamos al límite prácticamente, ¿verdad? Estamos viviendo inclusive ya varias señales de las que hemos estado hablando, de terremotos, hambres, en fin, caos, crisis, y desafortunadamente, amado hermano, también ya comenzamos desde hace ya algunos años la crisis, ¿verdad? La apostasía de la iglesia, ¿verdad? De Jesucristo, de los gentiles de los últimos tiempos. Israel también ya están congregándose los diferentes judíos de varias partes del mundo en Israel, ¿verdad? Tenemos más de 70 años que Israel vuelve a ser nación, y un par de años, un año o dos, donde Jerusalén es la capital. Entonces se está armando ya todo, ya el tiempo se acaba, amado hermano. Y yo quiero que tú, que eres entendido, que tuviste a bien considerar las advertencias, ¿verdad? Que no hiciste caso omiso de las advertencias que se han dado, que se han compartido, que se han exhortado. Tú te mantengas firme hasta el fin, porque ellos serán salvos, dice la palabra de Dios. Y déjame hablar de una parábola, ¿verdad?, que está en el Evangelio de Mateo. Me gusta esta parábola, y en esta parábola el Señor me habló y quiero transmitirte lo mismo a ti. En Mateo capítulo 13, y voy a ir, es un capítulo de parábolas, en el versículo 24, dice la palabra así. Escucha bien esto, amado. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Subrayen la palabra: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, ¿verdad?, subraya y empieza ya a tener muy en consideración la palabra cizaña, ¿verdad? Arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Subraya la palabra siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña. Observen bien, subrayen la palabra primero, y atarla en manojos. Subrayen la palabra manojos, para quemarla, pero recoger el trigo a mi granero, ¿verdad? Está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yeshua está hablando y está dirigiéndose a los judíos que estaban alrededor, ¿verdad? Y esta palabra, ¿verdad?, en parábola, nos lleva, amado hermano, a estos tiempos, a determinar y a vivir, ¿verdad?, empezando a decir en primera instancia, observe bien esto: la cizaña y el trigo están viviendo, ¿verdad?, juntos. En pocas palabras, la cizaña, ¿verdad?, que simbolizan los hijos del diablo, ¿verdad?, están viviendo junto con los hijos de Dios. Repito, la cizaña, que en este caso simbolizan o representan a los hijos del diablo, están viviendo juntos, pero no revueltos, pero sí juntos,
con el trigo que representan a los hijos de Dios. En pocas palabras, en estos tiempos vivimos juntos pero no revueltos, tanto los hijos de Dios como los hijos del diablo. Es decir, llegamos a vivir, estamos viviendo juntos, nos llegamos a relacionar, ¿verdad? Llegamos hasta cierto punto a convivir, ¿verdad? Llegamos a coincidir en varios momentos, en varios lugares, porque esta parábola dice con mucha claridad que el trigo y la cizaña estarán juntos. Entonces, queremos empezar a ser muy claros, amado hermano, en lo que dice la palabra. Y dice la Biblia, por si tú todavía crees o estás todavía en la ilusión de que todos los seres humanos son iguales y que todos son hijos de Dios, la Biblia enseña en diferentes partes, vamos a leer algunos, que los seres humanos, hay seres humanos que son hijos de Dios y seres humanos que son hijos del diablo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, si me acompañas a Juan 8, podrás observar a partir del versículo 42, en Juan 8, 42, con mucha claridad, nuestro Señor en el Evangelio dice: Jesús entonces les dijo, si su Padre fuere Dios, ciertamente me amarían, ¿verdad? Está hablando Jesús en primera persona, amarían a Jesús, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la Biblia nos enseña, nuestro Señor Jesucristo nos habla con mucha claridad que los hijos del diablo no aman a Jesús, no aman a Yeshua. Los hijos del diablo no pueden entender la palabra de Dios, recordando que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que para ellos es locura la predicación y no la pueden entender, ¿verdad? No pueden aceptar lo que dice la verdad que dejó escrito nuestro Señor en la Biblia. Porque ellos, su comportamiento, escucha bien esto, de la cizaña, es a través de mentira, ¿verdad? Y de odio contra Dios y contra sus hijos. Y debemos entender que también la Biblia enfatiza las características de los hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque estamos viviendo juntos. Y debemos tener en estos tiempos el discernimiento de saber ya en estos tiempos quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. En primera carta de Juan, capítulo 3, la Biblia nos habla con mucha claridad. Primera carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 10, y dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Ahí enfatiza, ok, así como hablamos que hay hijos del diablo, la Biblia está hablando que hay hijos de Dios. Entonces, también hay seres humanos que somos hijos de Dios. Y aquí dice, en esto se manifiestan, es decir, se muestran, ¿verdad?, los hijos de Dios. Y pone, coma, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En pocas palabras, el que no procede correctamente, el que no
procede justamente. El que no obra en amor, y el que obra en amor habla sin mala intención, obra sin mala intención, sin dolo, sin daño. El que ama, ese es hijo de Dios. El que no, ese no es hijo de Dios. Entonces, también en Romanos capítulo 8, hay muchos versículos, pero voy a citar dos por tiempo. En Romanos 8, y si me acompañas al versículo 14 de Romanos 8, dice la Biblia: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios guía a las personas, ¿verdad?, a buscar a Dios, a conocer a Dios, a amar al hermano, a hacer el bien, ¿verdad?, a conducirse correctamente, ¿verdad? Esos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? La cizaña y el trigo se parecen. Déjame decirte que la cizaña, no creas que es una hierba muy diferente, sobre todo en la tierra de Israel, donde se refería a Jesús. Cuando tú ves el trigo crecer con la cizaña, se parecen muchísimo y solamente se llegan a distinguir uno del otro cuando llega el tiempo del fruto. Es decir, cuando el trigo ya da fruto, entonces puedes distinguir que el trigo es trigo y la cizaña es cizaña, ¿verdad? Déjame decirte que esto es muy importante, ¿verdad? Muy importante, porque estamos viviendo juntos, estamos conviviendo juntos, estamos creciendo juntos, estamos viviendo las mismas circunstancias juntos. Pero hoy en día, ¿verdad?, hay mucha gente hipócrita, hay mucha gente que se disfraza, hay mucha gente que dice que es trigo, hay mucha gente que se viste como si fuera trigo, hay mucha gente que se quiere disfrazar de trigo, pero realmente son cizaña. Hay hipocresía. Los que dicen que son, no son. Los que dicen que aman, no aman. Los que dicen que perdonan, no perdonan. Los que dicen que hacen justicia, no hacen justicia. Los que dicen que se conducen correctamente, no se conducen correctamente. Los que dicen que no piensan maldad, piensan maldad. Los que dicen que aman la verdad, viven en la mentira. Todos aquí, los que estamos todavía en este planeta en enero del año 2021, hay mucha hipocresía. Y por eso podemos empezar a ver, cuando ya hay trigos que empiezan a mostrar frutos, entonces empiezas a distinguir correctamente, ¿verdad? No todo el que se dice cristiano es cristiano. No todo el que le dice al Señor, Señor, es su Señor. Porque la gente se distingue por sus frutos. Cuando tú ves las acciones y ves las decisiones de cada persona y la forma en que se conduce, ¿verdad?, en los tiempos que vivimos, te das cuenta que estuvo muchos años, mucho tiempo disfrazado, pero al momento de la siega se manifestó que era un hipócrita. Por eso la Biblia dice que los hipócritas irán al lago de fuego. Es decir, no importa que tú dentro de toda esta sociedad te quieras disfrazar de trigo, disfrazar de hijo de Dios, cuando dentro de ti no hay nada de Dios, porque no eres guiado por el amor de Dios, porque no eres guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no hace que la gente sea egoísta. En pocas palabras, el Espíritu de Dios no hace que la gente nada más vea por sí mismo, sino el Espíritu de Dios, que guía a sus hijos, hace que sus hijos vean por los demás, porque ellos saben que su Padre verá por ellos. La conducta en estos tiempos va a determinar con mucha contundencia quiénes son hijos de Dios e hijos del diablo. Hay hipocresía en la sociedad, hipocresía en las familias, hipocresía en las iglesias, hay hipocresía.
Y hoy que estás escuchando este mensaje, es un mensaje para que tú, aún en estos pocos tiempos ya que nos quedan, puedas determinarte, puedas arrepentirte, puedas santificarte, puedas lavarte, puedas humillarte y puedas convertirte. Porque dice la misma palabra que las personas, los segadores, no es Dios, no es una labor de Dios, es una determinación de Dios, pero no es lo que va a ser la tarea de Dios, no es la tarea del pastor, ¿verdad? No es la tarea de algún líder, sino dice la Biblia, ¿verdad?, que los ángeles de Dios serán esos segadores y van a cumplir esas tareas, ¿verdad? Y van a separar a los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Escúchame bien, los ángeles están pronto por bajar. Los ángeles están pronto para manifestarse. Y esos ángeles van a separar, escucha esto, van a dividir, ¿verdad? Porque están juntos, van a separar, van a dividir, los van a alejar uno de otro, porque es necesario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en manojos, es decir, en grupos, escucha bien esto, en grupos, va a agrupar a los hijos del diablo y va a agrupar a los hijos de Dios. Aquí hay en este manojo, aquí hay otro manojo, aquí todos esos manojos son del Dios, todos esos manojos son del diablo. Es decir, está listo esa separación. Estamos a punto de ser separados. Yo no sé si todavía vamos a tener tiempo y oportunidad de seguir transmitiendo como lo estamos haciendo. Yo no sé si tengamos todavía tiempo de seguir reuniéndonos como lo estamos haciendo por mensajería, por como lo quieras ver. Pero una cosa sí te puedo asegurar, que en los próximos tiempos, más cercanos de lo que crees, estoy hablando de meses, ya no puedo hablar ni de décadas, y cuando hablo de años, prefiero hablar probablemente de meses, 12, 24, 48, porque ya no hay mucho tiempo donde vamos a ser separados. Y quizá lo único que como personas que amamos a Dios y que no predicamos la palabra por buscar dinero, ni por buscar fama, ni por ningún otro interés de Satanás, sino por el amor a Dios, de compartir su mensaje de amor a la gente, pocas familias de Dios, las que estén, vamos a ser separados. Y los que se queden, que no se han determinado, que no han terminado de definirse, no nada más diciéndolo, sino haciéndolo, probablemente tengan nada más la oportunidad de escuchar o ver videos que se grabaron en tiempo atrás. Porque hasta la misma palabra bendita de Dios les será arrebatada en estos tiempos que están a punto de llegar. Así que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Vamos a Apocalipsis 7, 13. Y veamos cómo va a pasar. Voy a explicar con más determinación cómo va a pasar esto, ¿verdad? Para que quede claro cómo lo que viene, cómo va a suceder, ¿verdad? Se nos acerca ya la tribulación. Apocalipsis 7, y empezamos a leer desde el versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no volverán a tener hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos
de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que observamos, amado hermano, en lo que acabamos de ver, leer, entender en Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ser separados, ¿verdad? Los ángeles van a separar el trigo, pero fíjese bien, vamos a observar el orden, ¿verdad? Ahí en la parábola de Mateo que estamos estudiando, que estamos revisando, si usted me acompaña nuevamente a Mateo 13, ¿verdad? Dice en el versículo 30, ¿verdad? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Y al tiempo de la siega, está hablando de lo que acabamos de leer de Apocalipsis, cuando bajen los ángeles y nos separen, escúcheme bien, yo diré a los segadores, es decir, los segadores son los ángeles, recojan primero, observe esto, ¿a quién recogen primero? La cizaña, ¿verdad? Recogen primero, ahí si con el cursor, si me subrayas ahí la palabra primero cizaña, ¿verdad? Para que lo vean todos. Primero cizaña, ¿verdad? Lo primero que recogen es la cizaña, la atan en manojos y ya está destinada ¿para qué? Para ser quemada. Y luego dice, pero recoger el trigo y ese va al granero. ¿Quién es el granero? Lo que acabamos de leer en Apocalipsis, la presencia del Dios, el reino de Dios, preparados ya para reinar 1000 años en la tierra con Jesucristo. Entonces, ¿cómo es esto, amado hermano? ¿Cómo que, a ver, estamos en la semana 70, ¿verdad? Ya de Daniel, lo hemos hablado, ¿verdad? Y podemos observar que la gente que no es de Dios va a empezar a ser separada de los hijos de Dios. Esto empezará a suceder, escúcheme bien, en las iglesias y en la misma sociedad, ¿verdad? Por eso Jesús dice, ¿verdad? El que no deja padre, madre, hermanos y familiares, y va a haber una separación. Escúcheme bien, porque una persona que está junto con la otra va a ser muy difícil que le esté acusando y lo esté entregando para matarle. En pocas palabras, primeramente, ¿verdad? Los separan. Una vez que están separados, esos van a querer matar a aquellos que en su momento fueron sus familiares consanguíneos, sus amigos, sus amistades, porque ya están separados, porque ya está el tiempo de la siega. Jesús dijo, yo no he venido para traer paz, sino para traer división entre las personas, porque el Hijo de Dios no tiene nada que ver con el hijo de Satanás. Escúcheme bien, no me importa si usted se equivocó y lleva años unido con una persona que no sea hijo de Dios o hija de Dios, pero la Biblia dice con mucha claridad y seguiremos estudiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las intenciones, los intereses, ¿verdad? Los placeres de los hijos de Dios no son igual que los placeres, ni los intereses, ni las prioridades de los hijos del diablo. Y como vivimos un mundo de hipocresía, entonces aquellos se disfrazan de hijos de Dios, ¿verdad? Y llevan congregaciones, ¿verdad? Que buscan solamente enriquecerse, buscan fama, buscan aplausos, pero no buscan que la gente aprenda a amar a Jesús y amar a los hijos de Dios. Entonces, los frutos determinarán perfectamente quién conoce quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Lo conoce nuestro Señor y le dirá a los ángeles quiénes son y quiénes no son. Pero usted y yo que estamos hoy aquí, tenemos la oportunidad realmente de dejar la hipocresía y comenzar un lavado, ¿verdad? Una entrega real a nuestro Señor para poder dar el fruto del trigo y seamos identificados como hijos de Dios, ¿verdad? Importantísimo cómo hay una separación. Viviremos en la gran tribulación, escúcheme bien, vamos a vivir 3 años y medio, escúcheme bien, 3 años y medio viviremos en la tribulación. En Apocalipsis capítulo 10 versículo 3
Si me acompañan, por favor, Apocalipsis 10:3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, perdón, es 3:10, Apocalipsis 3:10. Dice la Biblia, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado, escúcheme bien, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar, subraya la palabra probar, amado hermano, para probar ¿a quiénes? A todos los seres humanos que en ese momento moren en la tierra, ¿verdad? El versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno te arrebate lo que ya tienes, que es esa corona de salvación, de victoria, y al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende de cielos de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Precioso Señor, dice a sus iglesias. Entonces, en Apocalipsis 3:10 vemos que vamos a ser rescatados porque va a venir todo lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas sobre la tierra, todas esas catástrofes. Y estaremos los hijos de Dios ahí todavía, pero ya más separaditos, dígale, son más separaditos, ¿verdad? Ya no nos parecemos, pero ya nos empezamos a distinguir, ¿verdad? Por nuestros frutos. Por eso yo en estos tiempos es muy difícil que gente que ha tenido años se le siga invirtiendo tiempo y tiempo, porque el tiempo ya se acabó. Vamos por esa gente, ¿verdad?, de la última cosecha, que todavía no conoce este libro, como el taller que tuvimos ayer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por esa iluminación que se tuvo para hacer este taller, para nuevas personas, para que las personas conozcan la verdad y muchas de ellas, ¿verdad?, puedan estar en el manojo de los hijos de Dios. Pero ya tantas personas, ¿verdad?, que brincaron, que se fueron, que decidieron. Ya no, hermano, ya ahorita ya es tiempo, ¿verdad?, de poder abocarnos y prepararnos. Escúcheme bien, dice la palabra de Dios, retenga, ¿verdad? Retenga lo que Dios ha recibido de Dios, retenga la palabra que ha recibido de Dios, retenga la doctrina que ha recibido de Dios, retenga la buena enseñanza, retenga la familia que Dios le dio. Hablamos hace 8 días de la familia de Dios. Reténgase ahí en su familia, ahí donde verdaderamente la familia de Dios, donde va a haber un manojo, va a venir un ángel, ¿verdad?, y va a ser, para estos sí son hijos de Dios. Va a ser triste ver muchas congregaciones que van a ser atadas del otro lado, amado, porque no son hijos de Dios, y hay mucho hipócrita, como lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos va a guardar, porque ¿sabe qué, amado hermano? ¿Qué va a pasar cuando nosotros ya estemos guardados y pasen 3 años y medio de tribulación? Pues yo no sé qué va a pasar. Algo nos separa, nos saca de nuestra ciudad, nos llevará al campo. Algo va a pasar. Escuche bien esto, algo va a pasar. Y vamos a estar 3 años y medio los hijos de Dios reunidos en la tierra. Antes de que venga, ahora sí, el arrebatamiento, ¿verdad? Vamos a segunda carta de Tesalonicenses. Vamos a cómo es importante saber todo esto, recordarlo, que el diablo no arrebate esa semilla, hermano. Que usted esté pensando constantemente de día y de noche, que sus oraciones sean oraciones de preparación, ¿verdad?, para poder llegar a ese momento. Segunda carta de Tesalonicenses. Y podemos empezar a ver, ¿verdad?, aquí en el versículo... Sí, Dani. Dice la palabra de Dios, capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermano,
que no se dejen mover fácilmente. Escuche bien, no se deje contaminar de su forma de pensar. No se deje de volver por esos hipócritas que buscan fama, que buscan aplausos, que buscan dinero, que lo que menos buscan es sembrar en usted el amor de Dios y el amor hacia las demás personas. Son gente que sigue viviendo en su religión y lo único que anuncian es religión, como los fariseos y saduceos de la época de Jesús. No se deje mover de su forma de pensar por ese Juan Charrasqueo con el que se metió, Juana la loca con la que se quiere casar. No se deje mover en su forma de pensar, ¿verdad? Ni contribuyan con esas personas, ni en espíritu, ni por palabra, ¿verdad? Mire, amado, los hipócritas van a querer orar con usted, usted va a orar a Dios y ellos van a orar a su Padre. No tiene nada que ver, ¿verdad? El sol con las tinieblas. Por eso el orden mundial está empujando el ecumenismo, un solo Dios con varias religiones. No se deje mover por las filosofías. No se deje mover por los pensamientos actuales del siglo XXI de Europa. No se deje influenciar por las políticas del orden mundial. No se deje influenciar por la palabra mancillada de Dios, donde se han impreso en estos tiempos Biblias con versículos cambiados, como las que usan los testigos de Jehová, como las usan los mormones. No se deje mover de la verdad a la que usted fue llamado. No se mueva a ninguna filosofía, ni a ningún interés de sus familiares, ni de sus amigos. Manténgase usted firme, porque el Señor, termina el versículo, está cerca. No se deje, versículo 3, que le engañe, que de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo que estamos hablando en la iglesia, y el hombre de pecado se manifieste y el hijo de perdición, que Dios lo reprenda. Amado hermano, la Biblia nos está instruyendo. Nuestro Señor Jesucristo nos va a arrebatar como manojos, se va a llevar a ellos. Las iglesias están siendo purgadas. Y esto no más es para los congregantes, pastores, superapóstoles y profetas, y todos esos mentirosos hipócritas están siendo purgados. Está habiendo separación. La misma sociedad se va a empezar a separar, porque viene la gran tribulación y estaremos 3 años y medio unidos. Mire, amado, usted piense, usted ama a los hermanos de su congregación, al igual que usted se ama a sí mismo. Porque si usted se ama primero a sí mismo y los hermanos de la congregación no los ama como usted se ama, usted tiene un gran problema. Vamos a estar 3 años y medio, Daniel, voy a estar 3 años y medio contigo, viviendo, conviviendo. Estaremos intercambiando mucho, probablemente habrá choques, pero el amor de Cristo en nosotros va a prevalecer en unidad, porque de momento se aparecerá nuestro Señor Jesucristo en una nube y arrebatará los manojos ya formados de los hijos de Dios y se los llevará a su presencia, como vimos Apocalipsis, para regresar con poder y gloria y gobernar 1000 años en esta tierra, y después la eternidad en la nueva Jerusalén, con nuevos cielos y nueva tierra, y permaneceremos en gloria con nuestro Señor por los siglos de los siglos y para siempre. Amén. Así que esta palabra es una palabra que usted, ¿verdad?, hoy 24 de enero del año 2021 fue instruido. Así que, amado hermano, tome nota, tome acciones y comencemos un proceso de purificación. Se acerca la Pascua, ¿verdad? Recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, y le pedimos: Señor, libérame de este cuerpo que no quiere hacer lo bueno, pero tu espíritu que has puesto en mí se enciende en fuego, Señor, cuando oigo tu palabra, cuando oigo tu verdad, y quiere libertarse. Ayúdame, mi Dios, a expresar esos frutos de amor por ti y amor por mis hermanos, para estar listo el día
que regreses por mí. Así que Dios le bendiga. Si usted no está congregándose, si usted no está leyendo la Biblia, la verdadera Biblia, ¿verdad? Que Dios nos entregó, amado hermano, es momento de acercarse, es momento de dejar el orgullo, de dejar su religión, de dejar sus filosofías y venir directamente a la cruz y decirle: Señor, redime este ser, perdona, Señor, porque hoy quiero ser parte de tu familia. Así que, Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy, en ese bendito nombre, yo renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que no pertenezca a mi Padre Dios. En el nombre de Jesús, hoy doy cabida para que el Espíritu Santo purifique mi corazón, mi mente y me encamine a vivir en la verdad y en el amor de Dios. Te doy gracias, Señor, porque por gracia he sido elegido por medio del sacrificio de mi Salvador y Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Dios, y utilízame, Señor, utilízame. No permitas, Padre, que me quede yo parado en estos tiempos, sino envíame a ser un emisario de paz y de amor para todos los seres humanos contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que pasen muy buenas tardes. Espero que reflexionen esta palabra. Estará compartiéndose en redes sociales como todas. Y si tú todavía no quieres, porque eres necio, terco, o simplemente no te da la gana de meterte al canal de YouTube, de Facebook y seguir compartiendo estas enseñanzas, estas conferencias, pues es tu problema, hermano. Pero los que sí queramos, háganlo, porque quizá una persona no ha escuchado la verdad y una like o un compartir en ti en redes sociales va a alcanzar gente que a lo mejor ni conoces, pero esa gente va a estar reunida en el cielo y se va a acercar y te va a decir: gracias por haberle dado compartir a esa conferencia que alumbró mi vida en el momento que más lo necesitaba. Así que anímate. Vamos a mandar información nuevamente para que te registres en los canales de YouTube y en Facebook y puedas compartir. Y en WhatsApp ya le pedí a los hermanos que por favor compartan las ligas también en WhatsApp para que también lo puedas seguir compartiendo mientras todavía hay tiempo y se nos permita. Así que, amado hermano, Dios te bendiga. El poder del Espíritu Santo se ha derramado fuertemente y grandemente en tu vida, porque no estás solo. El amor de Cristo te cobija de pies a cabeza y sus brazos están extendidos esperando el regreso a casa. Dios les bendiga, que tengan buen provecho y nos vemos el próximo martes y próximo miércoles y próximo jueves y próximo sábado y próximo domingo, hasta que Dios lo permita. Así que si tienes hambre de Dios, no dejes de estar en comunicación con toda la iglesia. Hasta luego.